bienvenidos al cuarto episodio de Me lo explica. Ya saben que como aquí el podcast de emprendimiento y que traemos a gente que nos explique pues, muchos sectores y demás. Hoy tenemos a Colección NFT, un episodio que me hacía mucha ilusión porque contactamos ahí por LinkedIn y enseguida, oye David, si quieres grabar, pues nosotros vamos para allí, encantado. Y nada, pues para que nos expliquen un poco si se quieren presentar. Bueno, primero yo soy Joan, muy buenas, soy uno de los cofundadores y básicamente yo soy uno de los encargados de la parte del marketing, también llevo un poco de parte de operativa, estratégica de colecciones y demás. Yo soy Pau, yo soy el último que ha entrado en la empresa y yo estoy más enfocado al tema del negocio en cuanto a lo que es la empresa, que pueda seguir creciendo y ir expandiéndonos poquito a poco. Bueno, yo soy Javi, seguramente a mí me hayáis visto en algún vídeo de YouTube, pero también yo soy el CEO de la empresa y me dedico también con Pau ahora en la parte más estratégica de negocio para hacer crecer y escalar un poco el proyecto de colección NFT y a crear imagen de marca en ella. Pues genial. Yo creo que puede salir un episodio muy chulo porque ahora con toda la polémica que ha habido últimamente con los eventos y demás, ¿no? Que bueno, si quieren hablaremos un poco más adelante de ello. Sí. Así que, bueno, lo primero de todo, que me expliquen qué es un NFT o un NFT, sobre todo, porque esto lo ven mis padres, para que puedan entender ellos un poco a grandes rasgos qué es. Bueno, al final, una explicación sencilla, al final es un token no fungible, pero te dices, token no fungible, no lo voy a entender con este significado. Al final nosotros siempre ponemos el ejemplo de dos cuadros, dos obras de arte, no se pueden intercambiar entre sí. Un Picasso y una obra de Van Gogh tienen un valor diferente, ya sea económico, sentimental, el tipo de lienzo que han utilizado, el tipo de pintura, no se puede intercambiar. Al final los NFT son tokens no fungibles que no se pueden intercambiar entre sí y sobre todo la gracia que tienen es que es la primera vez en la historia que tú puedes tener un asset digital registrado, es decir, único en el mundo. Esto también gracias a la blockchain, que es esa cadena de bloques que hace que todo sea certificado, pues cuando juntas los NFT con la blockchain, pues generas ese digamos, asset digital que hasta ahora nunca había existido. Un vídeo de YouTube, esta entrevista por ejemplo, si fuera en formato NFT, sería la única en el mundo. Pero ¿qué pasa? Si tú la subes en YouTube y otro te copia el vídeo, a veces puede haber gente que diga, vale, ¿cuál es el original? Porque no lo sé, puede haber, ¿cuál es la copia? ¿Cuál no? Las imágenes de Google, cuando ponen camiseta blanca, aparecen 50.000 imágenes que son iguales. ¿Cuál es la original? No se puede saber. Pues con los NFT y la blockchain te permiten registrar ese digamos, objeto a nivel digital. Exacto, y para que ya lo entienda más gente ¿y a mí para qué me sirve esto? Como ha dicho Javi, es un token, es como si fuera una fichita. Y esta ficha te va a dar acceso a ciertas cosas, ciertos descuentos, ciertos eventos, contenido exclusivo, que esto lo decide la empresa que lo crea. Empresa, fundadores, ya puede ser un particular, puede ser cualquiera. Pero claro, entonces tú puedes decir, ya, y si a mí me prometen ir a la luna, aquí también entra un poco el criterio personal propio de, hostia, pues esto sí que es viable, esto no es viable. Entonces la gente a veces dice, ¿y por qué un NFT puede valer 100.000 euros o 200.000? Porque a cambio hay estas utilidades. Por ejemplo, los Bored Ape, que han sido de los más famosos por el precio que tienen, con un Bored Ape tú lo que tienes es una membresía. Tú puedes acceder a eventos que va gente muy top. Ya pueden ser actores, cantantes, futbolistas. Entonces tú lo que estás pagando es eso. Claro, tú vas a una fiesta y ahí puedes hacer negocio. Entonces como que ya podrías recuperar lo que vale el NFT. ¿Que te cansas? Lo vendes. Recuperas, puedes perder, puedes ganar más, en función a un poco cómo estén las criptomonedas y todo, pero esto es un poco la gracia que tienen todos los NFTs, que tienen una utilidad, hay algo detrás, no es solo el dibujito. A mí lo que me gustaría también destacar justo por donde iba Pau es que eso, muchas veces desde fuera se tiene la concepción de que un NFT es simplemente una pieza de arte, pero realmente, como comenta, hay mucho más, que es una utilidad y un trasfondo. De hecho, a día de hoy podemos ver cómo el sector inmobiliario está aprovechando mucho también, están empezando a surgir empresas que aprovechan los tokens NFT para hacer la tokenización inmobiliaria, ¿vale? Que es un aspecto brutal que te permite, por ejemplo, una de múltiples utilidades, que por ejemplo, que una propiedad se pueda particionar y puedan haber varios miembros de esa propiedad, ¿sabes? Y eso es algo brutal.
Y es eso, o sea, al fin y al cabo es que se tiene esa concepción, ¿no? De que desde fuera es normal que se vea así, porque dices, hostia, una pieza de arte, yo para qué cojones quiero un mono y tenerlo simplemente cuando lo puedo hacer un recorte. Pues no, o sea, no simplemente ese mono, sino que tú simplemente, o sea, luego puedes tener muchas utilidades que te pueden traer, como comentado por Dave, que realiza eventos alrededor de todo el mundo. Hay gente como Stephen Curry, Jimmy Fallon y muchas celebridades más. Ojo, que siempre está el NFT especulativo, Hombre, que es lo que la gente conoce, se ha vendido esto por 50 millones, 200.000. Bueno, no todo es así. Es decir, también hay NFT que son obras de arte. Y Sí, simplemente compras la obra de arte, pero igual que hoy en día se compra un cuadro por 20 millones. Es decir, simplemente que lo compran a nivel digital. El problema es que solo se mira la parte especulativa y no se ve el trasfondo. Ahí, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque yo soy súper a favor de criptomonedas, NFT y todo esto siempre que cada uno tenga pues la capacidad de educarse, de estudiar y ver si esto es para él o no. Y sobre todo me interesa traerles a ustedes porque los NFT es verdad que tienen una utilidad a diferencia de las criptomonedas, que es verdad que a lo mejor están ahora mismo más en un limbo, en esto de verdad se va a usar de algo. Yo cuando lo tengo, ¿qué tengo? No tengo nada. Pero esto sí es verdad que, por ejemplo, hay muchas ediciones que te dan un montón de beneficios, como ya puede ser Bored Ape o, por ejemplo, una más al uso que podemos tener todos, que es, por ejemplo, Bookers, no sé si han visto, de Sí, Euge, que te da un montón de resúmenes de libros, entrada a una comunidad de Discord pues, de por vida siempre que lo tengas y demás. Porque los NFTs se apoyan, al fin y al cabo, en una comunidad. Exacto. O sea, es un negocio, los NFTs en realidad, sin una comunidad no van a triunfar. Es decir, los NFT van relacionados siempre con una comunidad. Muchas colecciones lo que intentan es sacar una colección para generar una comunidad y generar mucha pasta. El 90% de las veces, cuando se hace eso, no funciona. Los NFT lo que te permiten es tener un negocio a largo plazo, porque generas una comunidad dentro de ese ecosistema que da esas utilidades. Y puede ser tan simple como acceso a un evento. La Lazio, por ejemplo, tú vas al estadio y ahora han puesto todas las entradas para los socios, son en formato NFT. Vas con el móvil, pasas por la puerta, un QR, clicas y pasas. Por ejemplo, también se puede utilizar para universidades, instituciones, formato NFT del título. Okay. Eso es muy potente, por ejemplo. Porque el título te llega a casa y después no sabes ni dónde meterlo, ni lo utilizas, ni nada. Pues imagínate que te dan con el mismo título un NFT tuyo, propio, con tu nombre, tu carrera, etcétera, y que luego una entrevista de trabajo pueda verificarle, gracias a la blockchain del NFT, oye, mira, que estoy de aquí, tengo estas skills, tal. Eso también es muy potente. Pero también hablamos de la comunidad de, hoy la universidad tiene X alumnos, también es una comunidad. Un equipo de fútbol también tiene detrás una comunidad. Bookers, o no es un JPG, tiene detrás una comunidad que viene de la marca de Euge. Si no, es muy complicado lanzar una colección. Sí, y como bien has dicho, hay que tener unos principios de conocimiento. No hace falta ser experto ni en inversiones, ni en criptomonedas, tampoco hace falta ser experto, pero sí unas nociones. Y sobre todo una cosa que nosotros recomendamos mucho a la hora de comprar un NFT es saber quién hay detrás. Por ejemplo, tú has dicho Bookers sabiendo quién había detrás. Sí. Tienes que saber quién hay detrás. Ahí están muchos problemas y muchas estafas que hay hoy en día, es eso. Te prometo esto y luego desaparecen. Aquí es el problema. Obviamente sí, nosotros también estamos a favor de una regulación en cuanto a estafas, porque hay muchas. Me imagino que habrá alguna preguntilla por ahí de eso, pero tienes que tener unos conocimientos y saber detectarlas, aunque sea. Y claro, eso por donde tiramos del tema de la comunidad, si bien bueno, ahora hemos podido ver de que el mercado ha metido un bajadón tremendo, aparte de que, bueno, que estamos también en pleno bear market y bueno, inflación y demás, también se debe a eso precisamente, que no se ha construido una comunidad sólida, que es el principio, es la piedra angular de toda colección NFT. Y ha sucedido exactamente eso, la mayoría se han ido por fuera y antes al principio, en pleno hype de los NFT, lo que pasaba es que sacabas una colección y en un momento, en un mes, se vendía sold out y ya está. Ahora no, ahora, vamos, tienes que estar mes tras mes nutriendo a la comunidad a través de los canales de Discord, redes sociales, tienes que estar metiendo mucho push y creando realmente una comunidad sólida para después, o sea, que la colección tenga una premisa, o sea, que realmente digas, vale, me interesa a mí entrar en esta comunidad. Sí, que sea una utilidad, no sea solo tener
en tu cartera de MetaMask Claro. una foto y ya está. Vale, pues uniendo un poco con esto, entonces ustedes están aquí porque ustedes tienen una empresa que se llama Colección NFT. ¿Qué hace Colección NFT para toda la gente que nos puede ver? Bueno, tenemos dos patas, digamos. Por un lado, la pata más educacional, que nos pueden ver en YouTube, digamos la pata de donde queremos aportar valor para hacer crecer el sector, que al final allí nos puede dar un negocio, pero de momento a corto plazo no es algo que digas, bueno, te va a sacar una rentabilidad muy alta, pero lo que es la empresa ofrece los servicios tanto tecnológicos, estratégicos, de consultoría, de marketing, de comunicación, de crear la comunidad, tanto a empresas como a inversores que quieran lanzar su propia colección NFT. Nosotros cada vez más estamos yendo al perfil empresa porque creemos que es más interesante para nosotros internamente y también para lo que es el ecosistema, porque te permite hacer colecciones un poco más alejadas de la especulación y dar esas utilidades reales, aunque sea solamente un descuento, ya es una utilidad que a alguien le puede interesar. Entonces nos estamos decantando más por ese tipo de target, pero al final ofrecemos los servicios a todo tipo de clientes, pero esos son los dos targets a los que atacamos normalmente. Y además ahora con el auge de esta tecnología y demás, hay un montón de empresas que están apostando. Por ejemplo, el otro día vi que Nike también era la empresa que más había facturado en este tipo de sector. 180 millones había facturado. Sí, una locura. ¿A todo esto ustedes han llegado a trabajar con alguna empresa así de grande o todavía están en proceso de...? Tenemos alguna en el horno que no podemos decir por tema de contrato porque aún no hemos empezado a trabajar en lo que es la operativa, de desarrollarlo y todo, pero sí que ya hay empresas internacionales que nos han contactado. Podemos contar tema de ONGs. El tema ONG sí. ONG sí, por ejemplo, es así, que hicimos un proyecto que se llama United for Ukraine cuando empezó la guerra en Ucrania, que eran 9 ONGs que se unieron para sacar adelante la colección y poder recaudar fondos. Entonces, en cuanto a empresas, sí que hemos tenido estas y otras, pero sí que se nos han acercado más lo que son particulares, inversores particulares. Lo que pasa es que hay un factor que no se tiene mucho en cuenta por desconocimiento, que es el coste que tiene. Es decir, al final es como emprender un negocio. Vale, puedes hacerlo por voluntad propia o tal, pero al final la gran mayoría es, vale, yo estoy ofreciendo algo a cambio de algo, un negocio. Entonces, claro, cuando ves todos los costes que tiene iniciales, es complicado, no es sencillo. Y es por un tema de que el desarrollo es muy complejo a día de hoy aún y se necesitan muchos recursos. También porque nos estamos posicionando a nivel nacional y hispanohablante. No estamos atacando de momento un mercado americano ni europeo. Nos queremos centrar aquí para a largo plazo ser, digamos, los líderes de la industria NFT en España y Latinoamérica. Entonces, lo que comentaba para el desconocimiento, nosotros casi cada semana tenemos calls diarias de que nos contactan, oye, necesito ayuda, quiero sacar un proyecto, tal. Pero claro, cuando le explicas, necesitas el smart contract, necesitas luego crear la comunidad, crear una comunidad necesitas pasta. Por mucho que lo quieras hacer de manera orgánica, necesitas digamos, detrás alguien que te financie la parte de marketing. Gente como Euge, gente como Mr. Crypto, de Víctor y Carlos, ya vienen con una comunidad detrás. Sí. Entonces, es más sencillo poder traccionar de su marca personal a, por ejemplo, Mr. Crypto, no son JPG. Pero claro, cuando tú le cuentas a un cliente, y normalmente, sobre todo artistas, muchos artistas nos contactan para, oye, mira, quiero sacar esta colección tal. Cuando dices, oye, mira, nosotros te queremos ayudar, pero es que tú tienes unos costes. Muchas veces se echan para atrás porque dicen, hostia, no sabía que costaba tanto. Claro, hay muchos, como hemos dicho al principio, hay muchos programadores, sí, pero buenos hay muy pocos. Entonces, y los pocos que hay, cobran muchísimo. Ya. Como normal, oferta y demanda. Y eso si los comparamos con programadores europeos. Si ya los comparamos con programadores americanos, aquí es barato, entre comillas. Allí en América, lo que pueden llegar a cobrar por la parte tecnológica, hay empresas que están pagando hasta $500,000 limpios y a programadores a los seniors por trabajar en el tema blockchain, NFTs. Entonces, claro, tú cuando le dices al cliente, cuesta X, hostia, me echo para atrás. Sí. Aunque siempre nosotros por eso tenemos también esa marca del negocio, que es la de crear contenido de valor, donde enseñamos cómo hacerlo de manera gratuita. Nunca cuando hacemos los vídeos, siempre tenemos la premisa de, con esto no te vas a volver millonario en 24 horas, ni en una semana,
pero sí que enseñamos a, oye, mira, no tienes los recursos, te damos una alternativa si no puedes contratar nuestros servicios o el de otros compañeros de la industria. Pues sé cómo hacer un smart contract en OpenSea, sé cómo hacer una estrategia de marketing en Twitter, en Instagram. Intentamos que esa segunda parte, cuando no pueden, digamos, hacer frente al coste, derivarlos allí. Y la verdad que la gente cuando los derivamos está contenta, porque al final es como le das una solución a un problema que tienen ellos, no tener pasta. Pues mira, pueden, digamos que, intentar al menos el proyecto y no chafarles la idea, que muchas veces cuando acabas una llamada de este tipo es como que ya los ves y hostia. Claro, que le has desmontado ya sus ilusiones. ¿Esto quiere decir que sin mucho dinero y sin una comunidad no puedes sacar una colección? No, puedes hacerlo, se puede hacer hasta de manera gratuita. Por ejemplo, OpenSea Smart Contract es gratuito. Eso sí, tienes unas funciones muy escasas, no puedes hacer maravillas. Y si lo que ofreces realmente es bueno, al final va a acabar vendiéndose. Sí. Pero no es lo normal, no es lo normal. O sea, que no sea normal no quiere excluir que una persona, por ejemplo, que no tiene carrera, máster y tal, no pueda emprender. Se puede. Lo que pasa es que vas a necesitar unos recursos que no son sencillos, no son sencillos. Claro, al principio sí que es cierto que eso, como hemos comentado antes, cualquier cosa que lanzabas, con un poquito de movimiento ya se vendía, pero ahora necesitas meter un empujón mucho más fuerte. Pero al final es como cualquier negocio. Es decir, cuando vas a intentar montar un negocio, o tienes liquidez o tienes tiempo. Y si tienes las dos cosas, al final pues te puede salir mucho mejor en un corto periodo de tiempo. Pero claro, por mucho que sea una tecnología nueva, lo mismo que pasa ahora con los NFT, lo podemos llevar cuando empezó Internet o cuando empezaron los e-commerce. Si no sabías, te costaba mucho dinero contratar a un programador para que te hiciera una tienda online. Hoy en día, con un WooCommerce o con un Shopify, en una semana o unos días, con un poquito de maña, mirando algún tutorial, lo puedes hacer. Pero digamos que no va a ser de una manera tan profesional como se lo hace una agencia especializada en e-commerce. Es extrapolable a cualquier negocio al final. Y como exactamente ha dicho Javi, también lo que hablamos del coste de programador va a bajar. Cuando haya un programa de esa patada va a bajar, porque es oferta y demanda. Ahora que son escasos, pues se los rifan. Luego, cuando haya muchos, será, ostras, es que este es bueno, pues que lo está cobrando más barato que yo, o me bajo el precio y a mí no me contrata nadie. Y ahí será cuando sea mucho más accesible para cualquiera. Una persona sin mucho dinero podrá hacerlo, pero no estamos en ese punto aún. Y que también la gente tiene que saber que la blockchain aún, esa barrera de entrada tecnológica, está ahí. Sí. Y con el tiempo también lo que es, digamos, todo el ecosistema cada vez va a ser más sencillo entrar. También si queremos que tanto criptos como NFT lleguen a un público mayor, esa barrera de entrada tiene que ir desapareciendo con el tiempo, porque es lo que a nosotros más nos cuesta. Por ejemplo, en España, el mercado español, es lo que le pasa. Aparte de porque, digamos, la prensa que tiene el sector cripto NFT no es la mejor, digamos que no nos tratan bien a nivel de medios de comunicación, que lo entendemos porque lo hacen, Sí. Pero la otra barrera de entrada es que cuando te intentas abrir una wallet, si es la primera vez, dices, ¿qué es esto? 12 palabras, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo apunto? ¿Esta contraseña ahora para qué es? Cuando intentas comprar tu primera criptomoneda en un exchange, si tú al comprar te vuelves loca al principio. Sí. Y dices, hostia, pero Tienes ¿qué que ver hago? un par de tutoriales para poder entender qué está pasando. Claro, eso también, pues cuando vaya pasando el tiempo, la blockchain va a ir ofreciendo, digamos, unas entradas más sencillas. Eso va a hacer que los NFT también sea una entrada más sencilla y pues hará que también el mercado crezca a nivel español. Y luego también muy importante la concienciación sobre la seguridad, Sí. porque es un sector que, como hay mucho novato y hay mucha inexperiencia, es, carne de cultivo para los hackers. Está lleno de hackers, pues lógicamente es un sector donde se mueve mucho dinero y eso es muy nuevo, y la gente pues aprovecha lógicamente para hacer todo tipo de estafas, sobre todo en el sector NFT, bueno, en Discord, o que te hackeen el smart contract si está mal hecho, pero es muy importante un buen programador que te haga bien el smart contract, no vale cualquiera. Y eso, o sea, el tema yo creo que es uno de los factores más importantes, concienciar muy bien sobre el tema de la seguridad, porque de verdad, o sea, si tienes dinero en una wallet, te pueden hacer mucho daño como te lo quiten, como te pillen la frase de seguridad. Pues hablando un poco de esto, de todos los problemas que hay a nivel, pues que puede haber hackeos si no hay un buen smart contract y demás, yo, David Díaz, quiero montar un proyecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué me tengo que formar?
¿Y cómo creen que deberían ser los primeros pasos? Depende, claro, una persona sola, montar un proyecto entero. Sí, o yo como un equipo de 3 personas. Pues mira, primero una visión global de entender el sector. O sea, es decir, primero las bases, que es un NFT, entender qué es la blockchain y a partir de ahí ya podemos ir estudiando, digamos, otras partes. Oportunidades. Exacto. La parte de programación y blockchain, Solidity, por supuesto. Es decir, en este caso, por ejemplo, los 3 no somos nada técnicos, pero sí que tener al menos un poquito. Si no vas a ser tú la persona encargada de hacer el smart contract con la parte tecnológica, al menos entender las bases de programación en blockchain, porque no te la pueden colar, cualquier persona te la puede colar. Vale. Una vez ya tienes, digamos esa base un poco, que sabes que la blockchain, sabes la parte de programación mínima, tienes que, lo más importante a nivel es la parte estratégica, saber cómo enfocar la colección, saber qué hacer después, qué acciones tomar, ya sea en marketing y comunicación, pero siempre con una base estratégica detrás. Si tú haces la estrategia bien, el 80% del proyecto lo tienes hecho. Y algo muy importante es saber cómo crear una comunidad. Que aquí ya estamos tocando tanto marketing como saber cómo comunicarse con esta comunidad. Es lo más complicado de un proyecto. Porque al final, la parte tecnológica la puedes hacer, la puedes contratar, que te haga la estrategia también, pero es que crear una comunidad es muy jodido, porque se tienen que sentir identificados contigo, con tu marca, y eso es complejo. Eso es muy complejo. Cuando tú inicias un proyecto, hacer una colección NFT es una startup, una empresa. Sí. Y cuando tú inicias una empresa, que te conozcan como marca es muy jodido, es muy complicado. Tienes que pasar por diferentes fases hasta que te conocen en muchos sitios. Pues aquí más, porque también el sector NFT es mucho más pequeño. Crear una comunidad y una marca es importantísimo. Si puedes entrar, por ejemplo, a una agencia de marketing y de comunicación potente, más tirando a la parte de branding, que te enseñen cómo se crea esa marca, tanto a nivel de diseño como valores, por qué triggers se utilizan para atraer a gente, eso sería ideal. Ok. Y en tema de programación, ¿qué se necesita? Es decir, tú cuando programas un smart contract, ¿qué hay detrás? Yo cuando contrato a alguien para que me lo haga, sí sabía un poco de qué va eso, porque es una cosa que a mí siempre me ha causado mucha intriga, que no entiendo qué es lo que se tiene que programar. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Al final el smart contract, digamos que viene toda la metadata de la colección. O sea, al final el smart contract lo que hace es, cuando hay una acción, o sea, cuando se cumplen ciertas funciones, cuando tú pones, cuando le das al botón de mint, si tienes, yo qué sé, 0,5 Ethereum, te va a mintear el NFT. Y hace el smart contract, dice, vale, esta función es correcta, hace match, entonces automáticamente, digamos que se activa ese smart contract. Como un validador. Exacto. Entonces al final tú en ese smart contract tienes que poner toda esta info, aparte después, depende del tipo de colección también. Porque claro, puedes hacer smart contract incluso de staking. Y con pool de liquidez de, oye, cuando se haya pasta, automáticamente que te vaya una wallet, que va a hacer una pool, que eso después una DAO va a decidir qué hacer con esa pasta. O sea, en realidad es muy complejo la parte del smart contract. Pues yo, por ejemplo, nunca me meto. O sea, en ese sentido, nunca me meto porque digo, ni hablo de manera específica ni hablo de manera más general. Porque digo, si no sé al 100% que te puedo dar una respuesta para hacer equivocar a alguien, nunca, por ejemplo, en nuestro canal verás que hablemos mucho de programación. Primero porque no interesa a la gran mayoría de target, no le interesa. Y segundo porque al final, como no tengo nociones de programación avanzadas, te estaría diciendo esto y tal, y hostia, es que a lo mejor me estoy tirando un triple aquí y tal. Lo que sí que al final en el smart contract, bueno, no sé si tú a lo mejor has tocado más la parte del smart contract cuando Poquito, hacemos el contenido. Poquito. Es lo básico, lo típico, se programa en Solidity y poca cosa más, la verdad. Porque es algo eso, muy técnico, muy enfocado al tema de programadores. No, pero el resumen es lo que ha dicho Javi, es se van cumpliendo unos factores, entonces lo valida y seguimos a la siguiente acción. Por eso antes te he dicho, sí, en OpenSea tienes un smart contract gratuito, pero es que es un smart contract base, que tiene unas funciones básicas, de que es mintear a tal precio y se vende al precio que tú quieras, pero bueno, tiene unos costes, unos royalties, pero claro, si tú quieres hacer
cuando se venda el 50% de la colección, se va a enviar merchandising a cada holder. Vale. Aquí necesitas el smart contract bien montado, saber quién, gracias a la blockchain, vas a tener certificado quién es el que tiene tus NFTs, entonces pasamos a la siguiente acción. Pero eso sería un resumen sin entrar en programación. No solo el smart contract, luego aparte hay otra programación que vas uniendo con el smart contract, es decir, no todo se basa en el smart contract. Al final el smart contract no es solo la única parte que hay que hacer de programación, es decir, luego digamos que alrededor se va construyendo ahí una base según las funcionalidades de cada colección. Dentro del smart contract al final está la metadata, si entras a OpenSea verás nombre, lo que ha dicho Pau, nombre, qué propiedades tiene, cuántas ediciones hay de un tal, cuántos tokens va a haber. Por ejemplo, añades si quieres hacer el reveal, no quieres hacer el reveal. Toda esta información tiene que aparecer en el smart contract para después que se vaya activando o no activando, depende de lo que vayas yendo poniendo. Ha habido un cambio ahora de equipo porque somos bastante gente grabando, entonces preséntate, Adrián, por favor. Soy Adrián, soy la más nueva incorporación del equipo, después de Pau. Entonces, Adrián es el que más sabe de programación del equipo y demás, entonces si puedes contarnos un poco Sí. en Lo un del smart idioma contract. un poco bajo. No, smart contract en plan sencillo. A ver, al final en la blockchain son unos bloques donde se guarda una cierta información y la gracia es que varios bloques tienen la misma información, por lo tanto, si yo sé que tú has comprado manzanas y los tres sabemos que han comprado manzanas, si a ti de repente te dicen que tú no has comprado manzanas, los demás sabemos que sí que es así. Vale. Entonces es como que nunca va a haber información errónea, ¿vale? Que esto tiene ciertos... O sea, hay proof of stacking, hay proof of work, hay diferentes formas, por así decirlo, más o menos eficientes de comprobar este tipo de información. Entonces, dentro de la blockchain hay contratos, hay wallets, hay varias cosas, varias entidades, podríamos decir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú o yo podríamos tener una wallet Espera un donde... momento. Una wallet, para que no lo sepa, es donde tú guardas pues, tus criptomonedas, tus Exacto. NFTs. y todo Una eso. billetera pero digital. Sí, y ahí como que se guarda tu información, podríamos decir, ¿no? Puedes tener tus tokens, tu tal, pero al final es un contrato pero distinto. Es un contrato donde se guarda tu información, ¿vale? Entonces, ¿qué es un smart contract? Un smart contract es un contrato completamente contrato. Entonces, tú cuando programas el smart contract, está programado en Solidity, que ya lo han dicho, y es como que programas ciertas funciones o ciertas funcionalidades, igual que programarías en Java, en C, en JavaScript, en Python, donde sea, ¿vale? Tú tienes ciertas funciones y hay una función que es main, o sea, sería como la grande, ¿no? Donde se ejecuta todo. Y después puedes tener otras funciones fuera que te ayuden a añadirle funcionalidades externas o más elaboradas, ¿no? Pero de base es como un contrato que tú cuelgas en la blockchain e interactúa por él solo, que eso es lo bonito, porque tú hoy en día... Si tienes un contrato, imagínate que tú eres el jefe de una empresa, ¿vale? Tú dices, no, si yo no voy a cobrar más de esto, ¿vale? Y tú prometes esto a todos tus empleados. Pero de repente, como eres el jefe de la empresa, cualquier día puedes coger y añadirte un cero. Y nadie se va a enterar. Y que alguien te diga algo, eres el jefe de la empresa. Con los smart contracts esto no pasa. Porque aparte de que están visibles para todo el mundo, y todo el mundo puede interactuar con ellos, además, son inmutables. Tienes que colgar otro. Porque a la que cuelgas un smart contract, para bien o para mal, eso se queda ahí para siempre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, con un NFT. Te explico cómo sería el smart contract con un NFT. A muy grandes rasgos, o sea, un NFT se llama así, para así decirlo, de cara al público no programador, ¿vale? En verdad lo que es una propuesta de cómo se escribiría un cierto contrato, ¿vale? Que nos inventamos. Se llama el ERC 721 y es pues que simplemente te dicen así serían las bases de un contrato que haría ciertas cosas y es como que hacemos una consolidación de cómo todos lo vamos a escribir para que sea de esta forma. Entonces a eso, para no llamarle ERC 721 y toda la pesca, le llamamos NFT. Vale, muy bien. Entonces tiene que tener ciertas funcionalidades mínimas. Por ejemplo, de tener nombre, ha de tener atributos, ha de tener a veces una imagen o una especie de source, puede ser un audio, puede ser un vídeo, puede ser cualquier cosa. Entonces, es como que esto te marca las pautas de cómo debes crear este contrato, que es el que ya te digo, el ERC 721. Entonces, ¿qué tiene, por ejemplo, un NFT? Pues ha de tener una función, por así decirlo, para mintear, por ejemplo, ¿no? Que mintear sería el proceso de que tú haces la compra y se transfiere esos atributos. O sea, al final un NFT
no es una imagen, ¿vale? Un NFT es un documento de texto, podríamos decir, donde pone nombre, descripción, la imagen y atributos. Muy básico, ¿vale? Entonces, claro, si tiene una imagen, pues cuando tú estás en una página web es como que se vería la imagen. Y abajo pues puedes poner el nombre y todo el rollo. Vale, es un archivo JSON. Entonces, tú compras eso. Y eso, en la blockchain, va a pasar de ser asociado a el contrato. Cuando lo minteas, lo que hace la blockchain es asociar ese archivo de datos a tu número de wallet. Vale, entonces como que cambia la asociación. Entonces, ¿qué más ha de tener? Si quieres o si debe tener, es una venta. Es decir, que tú puedas hacer otra transferencia de este archivo a otra cuenta. Y esa sería la funcionalidad de venta. Entonces, como tienes que ir construyendo sobre esto. O sea, un smart contract es simplemente qué funcionalidades ha de poder tener esto que vas a crear, este objeto que vas a crear. Entonces, un NFT, pues podrías mirar cómo es estas pautas de contrato RC721, lo buscas en internet, lees las funcionalidades y tú creas todas estas para tu contrato. Y cuando las has puesto todos en tu contrato, a ese contrato, cuando lo cuelgues, le puedes llamar un contrato, por así decirlo, que fabrica NFTs. Sí. Vale. Entonces, va así. O sea, un contrato es pues las pautas que son inmutables, ya lo he dicho, eso es lo más importante, que no pueden cambiar por nada del mundo. O sea, yo, si cuelgo mi smart contract y digo, este smart contract va a permitir que te compres un NFT y después lo vas a poder vender, tú puedes ir a mirar el contrato y ver si hay una función que es sell, por así decirlo, si es venta. Si no tiene esa función, te estoy mintiendo. Pero es que lo bueno es que tú puedes saberlo, porque yo te digo, este es el contrato, pones la address, la dirección, y tienes Etherscan, y ahí es como que está toda la información sobre la blockchain de Ethereum, y tú ahí buscas mi contrato, y te sale ahí funciones, si está verificado, cosas así. Entonces, a partir de ahí, o mediante... Pues normalmente, ¿para qué sirven las páginas web? Para facilitar todas estas funciones a las personas que no son programadores. Porque tú una página web asocias, por ejemplo, la función de mintear a un cierto botón que hay en la página web colocado y pone mint. Entonces, cuando eres programador, por así decirlo, tú sabes que yo puedo ir a Etherscan y desde allí mintearlo. O sea, tú puedes, en el contrato puedes interactuar, por así decirlo, desde una función que se llama Bright Contract, que es pues poder meter cosas al contrato, o sea, poder aplicar estas funciones, que ahí es donde viene todo el gas, porque si tienes que interactuar con el smart contract, tienes que gastar un gas para que alguien proceda a hacer esta transacción de todo lo que se debe pasar y todo el rollo, y de ahí viene todo el gas y tal. ¿Qué es un gas? El gas es... Bueno, a ver. Entonces, la blockchain, lo gracioso... A nivel cristiano. Sí, a nivel cristiano. Son como las comisiones Comisión, para hacer una compra. Completamente. Perfecto. Es como si vas a un banco, a ti hay una persona en el banco, por así decirlo, que te está recibiendo los documentos, los pasa lo que sea, o hace cualquier cosa con esos documentos. Tú has de pagar a esa persona porque es que no está allí para hacerlo porque sí. Claro. Pues lo mismo son los mineros, por así decirlo, que los mineros son personas que son las que nos mantienen la blockchain viva. En lugar de tener Facebook 200 millones de servidores y que toda la información está ahí y ellos lo procesan todo, todos los datos los tenemos todos, por así decirlo. Tú ahora mismo podrías montarte una minería donde quieras y ahí estás participando a que la blockchain sea aún más extendida y tú es como que compartirías información con los demás para, bueno, precisamente para que sea más segura y esté más y aún más descentralizada. Sí, sería... Sí, que ahí ya se mete el concepto de descentralización. Exacto. Ya de cripto, metaverso, Web3 Sí, en general. Entonces, a ver si a mí me queda claro. Tú haces un contrato con todas las funcionalidades. Primero, yo quiero montar un proyecto. Primero, hago un contrato con todas las utilidades que quiero que tenga. Que, pues yo creo que si tú tienes este archivo, puedes acceder a la comunidad, no sé qué, Sí. tal, todo esto. Y luego ya pues se hace el arte o lo que sea que vaya asociado a, como si es una entrada o tal. Sí, completamente. Básicamente. Todo esto de la funcionalidad, por ejemplo, estaría en la pestaña de atributos. O sea, yo que sé, si el atributo pone que es socio, pues ahora las personas que contengan este NFT, yo cuando me enseñas el NFT, lo miro, lo busco en mi lista de NFTs que he creado, porque son limitados. Sí. Entonces, busco en mi lista limitada de NFTs, miro tuyo, es el número 698. 698, mira, tiene un atributo que se llama socio. Pues mira, tú eres socio. Claro, y a partir de ahí es lo que te da juego dentro de una comunidad a poder hacer mil y unas utilidades cuando ya tienes todos los NFTs repartidos, que cada un NFT incluso le puedes dar una utilidad distinta. Sí. Si uno tiene un descuento del 20%, otro del 5%, porque sabes exactamente qué persona no, qué wallet tiene ese NFT.
por eso, escuchando a Adri, la gente dirá, hostia, es que es complejo. No, y eso que lo ha explicado de una manera sencilla. Sí, es. Joder. Pero además, Es que incluso, Sencillo, incluso ni Pau, ni Joan, ni Colme, ni yo, que somos de la parte, digamos, más estratégica del negocio y más de otras áreas, no somos capaces tampoco de estar al nivel que, por ejemplo, puede estar Adri o cualquier otro Sí, sí. programador, porque tienes que ser un crack en esto. Es que si esta funcionalidad o este smart contract la cagas, te puedes cagar el proyecto. por eso hay Puedes liar. mucho test. Claro. Muchísimo test. O sea, yo nunca había programado con tanto test, os lo juro. Cuando yo estoy haciendo proyectos para aprender Solidity, cuando yo me envío mis cursos y todo el rollo, yo cuando estoy con Python, Java, no pasa nada. Pero es que aquí estás jugando con dinero. Claro, y además que una vez lo lanzas ya, se acabó. O sea, ahí Sí, se claro. queda. Eso... Pero además la pasta de lanzarlo. Claro, También. imagínate un proyecto de una empresa. Imagínate Nike, si no hace un buen smart contract. Por eso cuando la gente nos viene y dice, hostia, pero cuesta tanto. Si quieres hacer un proyecto serio y seguro, sí. Si quieres hacer un proyecto por tu cuenta para probar, entonces ya adelante hazlo de otra Sí, forma. lo que puedes hacer en red de prueba. O sea, Exacto. Es que fíjate si es, o sea, claro, es que ha de ser cosas que tú lo lanzas al público y has de estar muy seguro de eso, porque lanzarlo al público implica que cualquier tío que lleve 50 años programando puede hacer las 10.000 triquiñuelas que le haga falta para que precisamente él se lleve la pasta. Imagínate, hay una función que es precisamente sacar el dinero del contrato, ¿vale? Si todo el mundo, todo el dinero, por así decirlo, va al contrato. Cuando tú compras el NFT, va al contrato. ¿Qué pasa? Que yo pongo una función en el contrato, ¿vale? Que es sacar el dinero del contrato. ¿Y dónde pongo esa función? Pues la pondré con una cierta característica, por así decirlo, que sea que solo la persona que ha lanzado el contrato pueda sacarlo. Porque es que si yo no pongo esa función, vas tú y a lo mejor en el contrato hay un montón de pasta que yo me he currado con el NFT, he creado mi comunidad, he vendido un montón de NFTs y de repente vas tú, le das al botón, porque le puedes dar y te deja. Pues no, yo precisamente de currarme que eso no puedes hacerlo. Que por eso es una de las cosas que, por ejemplo, en España tiene muy mala fama, el tema cripto NFT. Muy relacionado con estos y las estafas. Es decir, por eso con el evento de la semana pasada del mundo cripto se lió tanto, con los eventos que hay de NFT tampoco hay mucho auge. ¿Por qué? Justo por esto. Porque hay tanta gente intentando estafar, tanta gente que es hacker intentando estafar a proyectos reales, que luego al final eso es lo que se escucha. No, es que han estafado a 200 personas. Nosotros hemos visto proyectos que en un minuto se han llevado 1,5 kg solamente por hackear el Discord y poner un enlace, haber hecho la web tal cual y solamente por haber hackeado el usuario de algún admin del Discord, pasar un enlace, 1,5 millones en menos de 2 minutos. Claro. Es Y una claro, barbaridad. Otro aspecto a comentar es que además tú aquí, por ejemplo, yo que sé, vas al banco, lo robas, hay cámaras y todo. Aquí está todo descentralizado. A lo mejor es un tío que vive en Hong Kong con una dirección completamente anónima, se lleva el dinero. Que lo puedes controlar porque sabes qué wallet es, pero claro, de ahí pueden haber millones de movimientos También. a distintas wallets que, ojo, lo que decía antes Pau, hace falta una regulación. O sea, la descentralización total es una utopía. Por mucho que quisiéramos funcionar con una descentralización Sí. total, va a ser imposible. Primero porque ni instituciones ni gobiernos van a dejar que pase. Pero si queremos que este sector siga avanzando y que podamos utilizarlo el día a día, porque de verdad, si toda la persona que le puede volar un poquito empieza a investigar, va a decir, hostia, ¿cuántas utilidades puede tener? Aparte de NFTs y criptos, es que a nivel tecnológico es que tiene muchísimas utilidades. Es una bomba. Sí. O sea, yo, sinceramente, aprendiendo aún más, o sea, yo ya sabía que eso era una bomba, ¿vale? Bueno, hay una serie muy graciosa que a mí me mola un montón también porque soy programador, se llama Silicon Valley, que precisamente la serie cuando avanzas en las temporadas, al final acaban creando, por así decirlo, una cosa similar. Entonces, es como que lo vi y ya dije, hostia, ¿esto por qué no se hace en la vida real? Y es que precisamente es esto. Claro, entonces cuando alguien intenta investigar dice, hostia, esto es increíble. Pero sí que es verdad que hay que empezar a marcar unas reglas del juego porque Sí. hay mucha gente que ha perdido mucho dinero. Tiene lo bueno y lo malo. Pero igual que todo. O sea, todo Sí, tiene claro. un lado oscuro que puedes aprovechar de más. Cuando tienes centralización, tienes lo bueno, que es que todo el mundo lo tienes controlado y todo el rollo. ¿Qué es lo malo? Que te hackean un servidor y ya tienes los datos de todo el mundo. ¿Qué tiene la descentralización? Todo es pseudoanónimo. No es completamente anónimo porque si yo tengo mi wallet,
¿vale? Tiene una dirección. Si yo esa dirección se la digo a Javier, Ya sé que es suya. ya puede tenerme completamente controlado. Entonces, es pseudoanónimo. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque todo el mundo está libre de cargo, por así decirlo, de lo que haga un poco en ese mundo. Por eso es como que se tendría que aprender a convivir un poco con cada cosa. Hay cosas que sí que estarían mejor en un mundo descentralizado, pero hay cosas que a lo mejor no tanto. Es complicado, tenemos una línea muy fina. Es que, digamos que hoy en día la legalidad, por ejemplo, es muy gris. Bueno, ni gris, no hay legalidad aún para este sector. Entonces, como, hostia, hay gente que se aprovecha de que no hay. Pues como todo. Pero también es malo porque hay proyectos muy chulos, por ejemplo, lo que tú comentaste, Joan, de la tokenización de activos inmobiliarios. Brutal. Claro, ahora mismo no hay una legalidad 100%. Entonces, tú imagínate invertir una inmobiliaria con mucho dinero, empieza a invertir en hacer un modelo de negocio más utilizando la blockchain de NFTs. Puede ser que en 3-4 años, cuando ya la ley sea digamos, más firme, todo lo que ha hecho y todo el dinero que ha invertido no sirva para nada. Porque la ley dice, hey, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que cambiar y hacerlo así. Tú imagínate, porque hoy en día cualquiera que invierte en un proyecto NFT o invierte en un proyecto cripto, son proyectos Sí. a largo plazo. Tú imagínate la financiación que hay detrás para que venga una ley y te diga, hey, o lo cambias o no sirve. O incluso, que puede llegar a pasar, que es que con carácter retroactivo te digan, hey, esto no sirve. Y sobre todo aquí en España tienen muchas papeletas de que a carácter retroactivo Sí. te caiga un puro muy grande. Por eso, cuando trabajamos con empresas grandes, a nivel legal hay que ir con mucho cuidado. Otros aspectos que podrías aprender si alguien quiere entrar a nivel de blockchain es el aspecto legal. Porque por mucho que se pueda hacer tecnológicamente, por mucho que se pueda hacer, hay que mirar si legalmente es viable. Ok. Porque, por ejemplo, el staking en Estados Unidos es legal. Y, por ejemplo, un montón de colecciones NFT hacen staking. OpenSea, si tú miras las políticas, si tú subes una colección de NFTs a OpenSea, tú realmente después por detrás no puedes hacer staking. Y un montón de colecciones que están en OpenSea hacen staking para sus holders. O sea, la legalidad de este sector es también bastante jodida, sobre todo porque no hay. Una profesión interesante, ¿eh? Sí. Para el futuro. Legalidad, Sí, legalidad. de Web 3.0. Ojo, cuidado, porque el día que... Porque ahora son pocos, pero el día que haya más gente y estos temas implicados, van a necesitarse muchos abogados especializados en Web 3.0, pero muchos abogados. Al final hay, dentro del mundo del emprendimiento, hay, ahora con la Web3 se abren, vamos, unos perfiles tanto profesionales como de empresa que van a estar muy demandados. Es una revolución más. Vamos como grandes empresas como Apple, Facebook, ahora es Meta, Starbucks el otro día anunció ya que iba a Sí, utilizar lo- NFTs. Lo vi, creo que lo subieron ustedes al Sí. LinkedIn o algo. Todas esas empresas van a necesitar dentro un equipo que pueda darle esa, digamos, esa ayuda para desarrollar su pata en Web3. Pero es que tú por fuera vas a poder crear una empresa especializada, por ejemplo, en legalidad blockchain, y eso a nivel de nicho es brutal porque no hay competencia. Nos Sí. pasa a nosotros, no hay competencia ahora, actualmente en España de una empresa especializada en NFTs y en crear comunidades. No hay. Por eso estamos posicionados bien en poco tiempo. Pero dentro de unos años va a haber mucha más competencia. Todo lo que empiece ahora, hay muchos perfiles profesionales que van a ser muy necesarios. A mí me gusta mucho hacer la analogía de la web 3 con los inicios de Internet. O sea, Sí. está siguiendo un patrón muy similar. O sea, en Internet, al principio, ¿qué pasaba? Desconocimiento, muchas estafas, hacía mucha falta de muchos programadores y gente que conocía el ecosistema. Entonces, yo creo, bajo mi punto de vista personal, que va a suceder algo muy similar. O sea, que va a seguir una dinámica bastante... Sí, y es que a ver, si todas las empresas grandes están ya creando ya no solo temas NFT, sino metaverso, criptos y demás, a ver si son ellos los que mandan, al fin y Claro, al cabo. si esas grandes empresas, esos grandes players, están entrando, ya no solo empresas, fondos de inversión que controlan casi todas estas grandes empresas, Sí. están invirtiendo mucho dinero en esta tecnología, en este ecosistema. Si estos players entran, está claro Que esto no se va a quedar ahí Exacto. en una anécdota. Todo Es que a mí me da rabia.
Claro. La gente que te dice, es que pasa esto. Por ejemplo, es que hay las gas fees muy heavy. O los mineros gastan mucha energía para todo esto. Sí, o sea, no se empieza perfecto. Se está trabajando en ello. No, Se trabaja para que las gas fees sean más bajas, se trabaja para que el coste eléctrico de los mineros sea mucho menor, se trabaja para todo esto, para mejorarlo. Pero que si tantos recursos se están dando, Es para por algo. mejorarlo. O sea, al final Internet al principio eran webs, que era una web con un texto, que no podías hacer nada y Sí, había sí. mucha gente que decía, esto es una moda, esto no va a llegar a ningún lado. Hoy en día sin Internet, por ejemplo, Para el mundo. no puede vivir una persona que quiera, digamos, Sí. estar atenta en el mundo. Con esto, a mí es mi opinión, esto ya como, Sí. como opinión. Yo creo que está parejo lo que es la revolución web 3 en su momento Internet. Sí, Parejo. totalmente. Al menos es mi opinión. Sí, sí. Yo también creo que el problema que hay es la forma que se está enfocando de venderlo. Porque sí es verdad que hay dos extremos. O lo amas y si no tienes idea eres tonto y eso no sirve nada. Entonces, yo creo que sobre todo en este sector que como mueve tanto dinero y Pepito se ha hecho millonario y yo quiero ser como Pepito Sí. y tal. Y además, últimamente con todo este revuelo que ha habido, que si quieren empezamos a entrar Sí, en- sí, sí. porque hace un par de semanas o un mes Estuvimos allí. hubo un también. evento de Mundo Cripto, que es una empresa de enseñanza sobre este sector, no solo no NFT, ¿no? sino Es criptomonedas. más criptomonedas. Sí, criptomonedas. Bueno, pero que está todo al fin y al cabo Sí. asociado. Y eso que yo he visto alguna entrevista que pienso que no se está gestionando de la manera que se debía gestionar, porque tú no puedes decirle a alguien que si no sabe de esto eres un inculto y no voy a hablar contigo. Precisamente tienes que aprovechar ese espacio para crear una enseñanza y decir, bueno, pues te lo voy a explicar 1, 2, 3, 4 veces y si no lo entiendes, pues no pasa nada. Es como todo, cuando tú estás estudiando, o por ejemplo yo en la carrera, hay dos momentos en los que pues, te pones a estudiar, no entiendes algo y lo tienes que repetir 54 veces. Hasta que te entra. Sí, y es así. Y a lo mejor el momento que dices Sí. y lo entiendes. Entonces yo creo que el problema Sabe bien mal. principal es cómo se está gestionando en general. Y, a ver, nosotros llevamos poco tiempo en el ecosistema, pero es culpa nuestra, no personalizo yo, pero me refiero, culpa del propio ecosistema, cómo ha querido vender. Porque también un poco debido a la pandemia se aceleró mucho este ecosistema y creo que hemos corrido demasiado y sí. no era bueno ese acelerón. Como pasa muchas veces a nivel empresarial, cuando aceleras demasiado Sí. te puedes pegar una buena hostia. No se ha vendido bien. Sí. No se ha vendido bien. El mundo cripto, por ejemplo, también no creo que hayan sido los mejores a la hora de vender a nivel de marca. El tema del evento, nosotros estuvimos allí, presencial, nos invitaron, la verdad, estuvimos perfectos allí. Pero sí que a lo mejor, con los fallos que hubo de wifi, tema de a lo mejor metaverso, esperamos otra cosa. Digamos que se vende demasiado como una revolución, que lo es, Pero es no que todavía. no todavía, claro, entonces es más que se ha vendido mucho la parte especulativa. Sí. Y eso es lo malo. Eso es lo malo, que hace unos cuantos años, 4 o 5 años, cuando estaba todo hacia arriba, se vendía invierte aquí porque vas a ganar tanto, invierte aquí porque... Y no, si tú inviertes, pero pasa lo mismo con la bolsa. Si tú inviertes es porque conoces el proyecto, te gusta el proyecto, sabes quién hay detrás y sabes que puede llegar a pasar de un proyecto a un modelo de negocio rentable y que a ti te pueda devolver el dinero que has invertido por un X. Aquí parecía que cualquiera podía sacar una criptomoneda, un NFT y volverse millonario. También, sí que es verdad que no nos dejan dentro del sector, digamos, en medios de comunicación tradicionales, hacer esa parte de valor. Vamos a hablar ahora como seguía hablando del tema de las comunicaciones y tal, que la prensa pues tampoco le interesa ahora mismo que se hable de todo esto y al gobierno y además pues, tampoco es Menos aún. de interés. Y también comentabas que es verdad que se ha corrido a lo mejor en estos 2 años de pandemia, pues todo el mundo ha estado en casa, ha tenido como tiempo pues ha sobrado tiempo. Muchísimo. Y ahí sí creo que tienes mucha razón, porque a diferencia de la bolsa, que hoy en día cualquiera puede entrar a comprar acción de Tesla o un fondo, que es entrar a una aplicación, poner tu nombre, tu DNI y la tarjeta. Y Bueno, ya hay un está. examen, Sí, tienes que hacer, también. Es cierto. porque ahí depende de qué tipo de acciones no las puedes comprar sin conocimiento. Bueno, pero yo por ejemplo, que invierto en fondos,
no necesitas hacer nada. Yo, por ejemplo, tengo cuentas de giro y en función a lo que quisiera comprar, Sí. me decían, vale, pero primero hazme un examen. Sí, bueno, en MyInvestor sí que para entrar a carteras de muy alto riesgo sí que te piden algo, pero si yo quiero entrar a cualquier fondo, de un, yo sé, el S&P 500, cualquier cosa, no te piden nada. Entonces, creo que ese también es el problema de las criptos, que como es tan nuevo y todo el mundo puede entrar, a diferencia de la bolsa que se ve como más de gente mayor, algo como más obsoleto, que Sí. no es, pero que No. a un joven de 15 años le puede parecer. Creo que ese es el principal problema. Sí, a Bueno, ver, problema y ventaja a su vez, pero por el tema del mundo cripto, al final yo creo que el evento estuvo bien. ustedes lo piensan que a nivel de ramos minerales, El evento estuvo bien. Yo no Vale, esperaba sí. tampoco una Una locura. revolución. O sea, porque ya sabía ya dónde me estaba metiendo. Es decir, si conoces al mundo cripto ya sabes qué evento van a montar. sí, Entonces, ¿qué pasa? Que se formó un escándalo esa semana que hizo que todo se multiplicara por 100. Entonces, claro, al multiplicarse por 100, la gente que no conoce el mundo cripto, no ha visto los eventos que han hecho anteriormente, dicen, vaya mierda, no ha ido wifi, no ha ido metaverso, era un vídeo de YouTube, hemos estado 7 horas hablando siempre de lo mismo, pero es que al final, si... Primero que el evento era gratis. Eso para empezar. Si tú piensas que un evento gratuito, alquilando el Within Center, dando 7.000 gafas, aunque fueran 7.000 gafas, con invitados, tal, esperabas que eso fuera, como por ejemplo la presentación de Apple de cada año de los iPhone, estaba muy equivocado. sí, Podemos entrar a debatir si el contenido del evento puede haber estado mejor. Allí, totalmente. Alguna cosa sobraba, ¿no? Por ejemplo, para nosotros la mejor, creo que coincidimos todos, la mejor ponencia fue la de los economistas. Vale, y, no- sí, y nos, brutal. y nos Un pareció, poco. nos pareció corta. Tendría que haberse alargado más. Eso por supuesto. Pero un evento gratuito donde traen invitados, intentan, digamos, promover un poco el sector del metaverso. Ojo, no sé si querían hacerlo así, o cuando entró la CMNV y todo el revuelo mediático, tuvieron que cambiar un poco digamos, el evento y no presentar el token y tal. No lo sabemos, nos quedaremos siempre con la duda. sí, sí. Entonces, estuvo bien, pero el tema de la prensa es eso, que van a matar. Sí, sí. Y no es por defender al mundo cripto, pero cuando veía la rueda de prensa, veía las preguntas que hacían, hostia, mirad dando un poquito qué es la blockchain. Sí, se denota una falta de información increíble. O sea, quiero decir, tú en el momento que vas a hacerle una rueda de prensa, una entrevista, le vas a hacer preguntas a una persona que sabe de criptomonedas, si lo primero que le dices es que el 95% de las aplicaciones de blockchain son para invertir, te pasas. O sea, es que no tienes ni idea de la película. Y claro, se le tiraron al cuello por el tema criptomonedas, por lo que había pasado en el anterior evento, pero es que iba del metaverso. Entonces estamos juntando plátanos con manzanas, que no tiene nada que ver un pito con una flauta. Entonces allí, por parte de la prensa, muy mal. O sea, falta mucha información, o sea, que se informen ellos. Sí. Y que básicamente. dejen informarse. También. Ese es el punto, que dejen informarse. En cuanto al evento, por ejemplo, a mí hubo partes que se me hizo pesado, también lo tengo que decir. A mí, por ejemplo, así que se me viene a la mente es que claro, son 7 horas, es que son 7 horas. Que ya me puedes dar mucho valor para que estés Es 7 que horas. son 7 Sobre todo la horas. parte del final sí Y que sí claro, que- yo que sé, por ejemplo, lo del Salvador a mí me sobraba. Que han implementado Bitcoin como moneda de curso legal y tal, sí, muy interesante. Pero nadie estaba allí para saber cómo iba Bitcoin en El Salvador. O sea, Sí. vamos al grano, Al vamos final a es- lo que queremos todos. Y otra cosa que a mí yo no hubiese hecho así es entrada gratis. ¿Por qué? Porque no hay ningún filtro de ningún tipo, aquí va todo el mundo. Sí. Había momentos que había más gente fuera de lo que era el Within, o sea, los alrededores, en los pasillos, porque si te aguantabas una barra ganabas dinero, si hacías no sé qué, entonces también había puntos que se perdía seriedad. Pues mira, Entonces, yo aquí sí que veo en contra de Pau. Yo pienso que sí que debería ser gratis, sobre todo por esto mismo que estamos hablando, de que tenemos que acercar más al público común las criptos, blockchain, para que
educarlos y que se sepan más. O sea, yo aquí sí que pienso que sí que debía ser gratis por eso mismo, sobre todo. La entrada al evento era gratis. Sí, o sea, bueno, tú pagabas lo que es, si me equivoco, 47 euros. 50, tú ponías 50 euros y ellos te devolvían 47 y 3 euros eran de gastos de gestión. Que al final se Te volvieron lo han los tenido que devolver por la... tema facua. Sí, porque como ya habías dicho que era gratis, no puedes cobrar 3 euros. Vale, vale. Entonces Pero los acabaron devolviendo. Era simplemente porque si ibas, para asegurarte el sitio, en plan, oye, Sí, vale, claro. oye, si tú pagas la entrada, luego vente aquí. Sí, que tienes el compromiso de que vas a ir. Claro, Exacto. Pero es que claro, lo que dice Joan, por ejemplo, ¿quiere verlo gratis? Ponle YouTube. Sí, yo lo vi un poco en Twitch. ¿Te interesa no el mundo cripto, sino el mundo de las criptos? Ponlo en YouTube. ¿Tú quieres ir allí para aprender, crear un poco de valor en networking con gente tal? Coño, por lo menos que la gente que esté allí, bajo mi punto de vista, obviamente, que sepa un poco, que domine, que puedas intercambiar ideas y no me lo hagas de 7 horas, que es mucho show. Hubo Demasiado. un mago. Que bueno, que fue, vamos. Sí. Que claro, a los que íbamos ahí interesados de, a ver, el metaverso, tal, es que es omitir introducción, como en Netflix, o sea, quítamelo ya, ¿sabes? Vamos Sí. al grano. Entonces a mí en ese aspecto se me hizo un poco lento, Pesadillo. pesado. Encima, vale, le puedo comprar que a los 2-3 días se les cambió los presentadores porque por el tema de CMNV Sí, se sí, cayeron, sí. pero los que iban al sector cripto tampoco le interesaban. O sea, la oficina Sí. Pedroche... O sea, lo que buscaban era juntar los dos targets. Claro, en plan, sí. meter a unos presentadores que no eran del sector NFT y cripto, metes a Cristina Pedroche y al de la Ruleta de la Suerte y dices, bueno, puede atraer a gente que no está familiarizada. A nosotros lo que te pago. Nos da igual. Claro, sí, ustedes iban a lo que iban. Claro, pero lo del mundo cripto, bueno, es un evento, al final. O sea, es un evento multitudinario y si conoces el mundo cripto y los eventos que han hecho, ¿Sabes lo que hay? sabes lo que hay. Entonces, lo que pasa es que fue el revuelo que causó la CMNV, que ojo, la CMNV hizo su trabajo, Sí, al estar. avisó, la CMNV alertó. Podemos decir que el evento había sido anunciado hace 3-4 semanas y anunció el propio lunes. Justo un día antes fue. Y o sí, la no, semana. era el sábado y se anunció el lunes. Vale. Y ya el martes empezó toda la Claro, campaña. bueno. Claro, ahí puedes decir, huele un poco raro, Sí. porque el evento está anunciado hace 3-4 semanas. Puedes anunciar 3-4 semanas antes, Sí, sí. entonces eso... Pero el problema es que no dejan explicar el sector cripto y blockchain de verdad. Y no lo dejan explicar porque es, por ejemplo, cuando entraba Adri, cuando empiezas a hablar de la parte de programación, la parte tecnológica, la gente que hace Sí. desconecta. ¿Qué pasa? Si una televisión, un medio de comunicación, si la gente desconecta y se va a otro canal, tú pierdes pasta y tal. Aparte que, digamos, por la parte institucional no les interesa que se hable de Sí. este ecosistema. Pero a mí me encantaría que se hiciera un programa, un debate, entre gente en contra y gente a favor. Pero siempre desde el respeto y por ambos lados, tanto Sí, los sí. que estamos dentro como los que estamos fuera, porque a veces los que estamos dentro también somos muy cabeza cuadrada de tú no sabes de esto, no ves el valor, pues tú eres imbécil. No. Oye, vamos a ayudar a los que no entienden qué es la blockchain y tal, para que vean el potencial. Pero a los medios de comunicación se pasan mucho. Que yo creo que eso va a ser muy complicado porque es que por los dos lados no creo que vayas a encontrar a nadie que de los dos lados quiera hacer un debate de verdad hablando las cosas con No. respeto. Porque no Cuando vende. hay emociones de por medio. No vende. No, y aparte lo de la CMNV yo creo que está bien, porque sabiendo lo que pasó el primer evento de Mundo Cripto, ellos avisaron, oye, cuidado, que pueden decir invertir en esta criptomoneda y quizás os están estafando. Todo en un quizás. Que eso fue lo que pasó en el primer evento, que ya se llamaba la gran inversión. O sea, Claro. Pero este se llama Metaverse Day, no estamos hablando de criptomonedas. Sí, Vale, muy pues diferente, avisas, todo está muy bien. diferente. Pero ¿qué pasó? Que claro, los medios de comunicación dijeron, hostia, la CMNV está atacando al mundo cripto, venga, Claro, se hizo boicot y ahí más fue que la nada. bola cuando se hizo grande. Pero también es curioso. Un momento para explicar qué es la CMNV. Pues al final la comisión, la sigla Comisión, exacta no Comisión sé, Nacional del Mercado de Valores. regula un poco, digamos, pues... ¿Qué actividades se pueden llevar a cabo o no? Un Claro. poco también las líneas de la legalidad, hasta dónde Exacto, está y qué es una estafa, qué puedes estar engañando. Lo que busca es proteger al consumidor. A nivel inversión y a nivel, digamos, más financieramente hablando. Sí,
si no me equivoco, creo que puede ser también en aspecto, yo que sé, de sanidad y tal y cual, pero básicamente lo que busca es proteger al consumidor. Perfecto. Esa es su misión. Entonces ellos lo que hicieron fue, oigan, cuidado porque tenemos un precedente que ha pasado esto. ¿Se están equivocando porque no iba de esos eventos? Sí. Bueno. ¿Hicieron bien en avisar? También. Porque nunca sabes qué puede pasar. Yo te digo que estoy haciendo esto y luego por detrás en el evento te digo otra cosa. Pero no pasó. Entonces en ese aspecto bien, lo que pasa es que claro, se hizo una bola gigante. Sí. Manita Wani, que es el CEO de Mundo Cripto, junto a creo que es el CTO, hicieron una rueda de prensa. Yo la vi y me estaba poniendo nervioso hasta yo. O Sí, sea, fueron a muy mí me opinión, estaba que crispando. fueron muy O sea, opinión. no soy pro Mundo Cripto porque dijeron muchas cosas de ellos, pero ahí a mí me estaban crispando y era como dejarlos en paz porque es que estoy haciendo el ridículo todo Es que en el momento que una pregunta es ¿cuánto tienes invertido? Creo que fue un poquito así, ¿cuánto tienes invertido en Bitcoin? No recuerdo porque hace tiempo, pero fue una pregunta en plan, oye, ¿tú cuánto has invertido? Sí que había ganado más en Sí. inversiones o en formaciones. Claro, ¿cómo le preguntas eso a una persona? No te va a decir una persona cuánto invertí, cuánto ha ganado. Primero porque es algo privado. Sí. Y segundo que están ahí todos los medios, que fue el día de la rueda de prensa, que estaban allí todos a piñón, sabes que si él contesta X o Y, después lo vas a utilizar en su Bueno. contra también. Sí, es que eran preguntas muy a opinión, encima no preguntaban nada sobre el evento, o sea, iban todo a Sí. buscar las cosquillas, o sea, si estás ahí, o sea, vale, puedes preguntar alguna pregunta un poco más que se pueda ir un poco fuera del tema, pero, o sea, se está tratando el Metaverse Day, que era el evento, y es que no se hizo ninguna pregunta sobre eso. No, es que yo ahí estoy de acuerdo. Es que lo vi y es que incluso que yo, pues, tampoco tengo unos conocimientos espectaculares, me estaba poniendo nervioso, pero es que eres tonto. En plan, es tonto ahora sí con un sentido de no vienes a esto, o sea, vienes a preguntarle sobre el evento, entiendo yo, que es por el que se ha montado todo el revuelo. Iban a buscar el titular y el clic, porque hoy en día Sí, los pero medios de yo- comunicación buscan el clic. Sí, Entonces, porque es lo que vende y lo que les da pasta. Sí, por supuesto. Yo estaría encantado de poder hacer un debate con mucha gente, pero no un debate de 3-4 personas, no, sino ir haciendo varios debates, hablando un día de criptos, otro de blockchain en sí, otro de NFTs, y que la gente empiece a conocer un poquito lo que es la parte tecnológica, no la parte de inversión. Pues si quieres invertir, pues por tu lado ya te informarás para invertir, igual que inviertes en bolsa, en real estate, etcétera. Pero la parte tecnológica es muy potente, y los medios de comunicación acabarán utilizando blockchain. Los bancos utilizan blockchain por detrás. Los bancos que son los primeros en decir, no, las criptomonedas no, tal. Son los mismos que por detrás están utilizando blockchain para mejorar sus transacciones. Porque cuando des una transferencia de un banco a otro, son mínimo 24 horas. Pero si intentas hacer una transferencia entre empresas de X cantidad, es un follón. Y si hacer entre países, ya ni te cuento. Con la blockchain, en 2 minutos has enviado, si quieres, 5 millones a otra wallet. Y quedas registrado. Entonces, por detrás lo que hacen es, vamos trabajando, pero por delante es el discurso de las criptomonedas son malas, en las blockchain es malas, los NFTs son una estafa, es como, hostia, a veces cansa mucho. Sí. Es que es lo de siempre. Hay unos intereses ahí que no. Pero bueno, si quieren podemos ir ya, que yo hoy creo que llevamos más de una hora hablando. Y bueno, nos vamos a encaminar ya hacia la última parte del episodio. Y una pregunta se me olvidó hacer antes. ¿Ustedes tienen alguna colección que hayan hecho ustedes? En plan, ¿o tienen pensado hacer? Propia, de momento, Sí, propia de colección NFT. de momento no, porque justo lo que estamos haciendo es construir comunidad Para poder. para después Posteriormente. poder. Y estamos construyendo comunidad aportando valor sobre lo que sabemos, sobre cómo se hace una colección, marketing, etcétera. Queremos empezar la casa por los cimientos, porque es lo que nosotros, es el discurso que nosotros siempre hacemos, tanto en YouTube como a nuestros clientes. Sí, Empieza por abajo y ya luego acabamos, inauguramos y hacemos. Entonces, ahora mismo nosotros, ¿podríamos sacar una? Sí. ¿Podríamos ganar X dinero? Pues sí, no Queremos hacer las cosas bien. pero no tenemos prisa. Sabemos que el sector de los NFT va para largo. ¿Tenemos los conocimientos para hacerlo ahora mismo? Sí. ¿Queremos? No, porque queremos que ni es el momento, ni nosotros mismos creemos que podemos llevar a la comunidad donde queremos llevarla. Porque si queremos hacer una comunidad de verdad y ser los líderes del sector NFT en España, tenemos que, cuando saquemos una colección, estar preparados para poder dar el valor y las utilidades a esos holders que de verdad se merecen.
Sí, además, por ejemplo, nosotros a los clientes, cuando hemos dicho que a veces les desmontamos las ideas, nosotros somos totalmente críticos en el aspecto y no tenemos ningún tapujón de decirte, lo siento, pero vas a invertir un dinero en esto y no vas a vender ni dos. O sea, no lo hagas, o sea, no tiene sentido. Dale una vuelta a esto, mírate lo otro. Entonces, no lo vamos a hacer con nosotros mismos, porque estamos en la misma situación de, podríamos, sí, es el mejor momento, tanto por un beer market y por cómo está la empresa en este momento, no. Entonces, nos esperamos. Pero sí, la idea es hacerla, ofreciendo utilidades relacionadas con nuestra empresa, obviamente, ya será tema formaciones. Aún no está planteado porque no tenemos ningún tipo de prisa, pero sí, la idea en un futuro es poder sacarla. Genial. Y vale, pues ahora, si quieren, bueno, si quieren no, tienen que decirme algo que hayan aprendido hace poco, que quieran ustedes que es útil o que les haya sorprendido. No tienen por qué ser en el mundo NFT, sino de la vida en general. Días. Pues espera, yo estoy haciendo rewind para mis días patronos ahora, espérate. Y si no, pasamos a la siguiente, si no se lo ocurre. O sea, de cualquier cosa. Sí, o sea, a ver, también algo que sea interesante para el podcast, ¿no? Yo a nivel emprendimiento y a nivel comunicación y tal, que lo más difícil a veces no es tener el conocimiento ni saber cómo hacer las cosas, sino saber tratar con las personas. Eso es lo que yo antes pensaba, no, si sé digamos, los conocimientos de, por ejemplo, hacer una campaña de paid media o hacer un smart contract. Si lo sé hacer, pues voy a ser capaz de vendérselo a una persona y no. Lo más difícil es estar con una persona en un proyecto y saber llevarte. Eso es algo que he aprendido a base de hostias, también te voy a decir, pero lo más difícil para mí, y me lo dijo un profe de grado superior, y ya no lo decía, y yo no le hacía ni puto caso, y decía, pero ¿qué me estás contando? Decía, lo más difícil es trabajar con las personas, no en el propio... Y el cabrón tenía razón. Eso es verdad. Bueno, y más ustedes que ahora pues, están incorporando a nuevas personas y tal, pues también tienen que aprender eso, a tratarlo y... Sí, pero no es tanto internamente, es siempre más a nivel, como cuando vas de puertas para afuera. Sí. Clientes que se columpian un poco más de la cuenta y tal, y a veces tienes que pararte y no actuar en caliente, porque en caliente a más de uno lo mandarías a buscar amapolas. Y dices, bueno, vamos a calmarnos, me doy 10 minutitos a mí y luego ya te lo voy a explicar, porque yo, por ejemplo, no es que haya aprendido algo, sino ha sido en base a la experiencia. Yo te hago así un pequeño inciso. Sí. Yo vengo de lo que sería una educación tradicional en el sentido de acabar bachilleratos, haces una carrera y al mundo laboral. Entonces, a mí en la carrera hubo un profesor que me marcó mucho y fue el que no nos convenció, sino que nos explicó el emprendimiento, cómo funciona, o no cómo funciona, sino lo que es realmente. Y a mí hubo una cosa que a mí me marcó, que fue, si estáis esperando tener 40 años para tener el dinero para emprender, no lo vais a hacer, porque en 40 años tendrás hijos, quizá tienes hipoteca, quizá tienes la letra del coche, entonces no te vas a jugar los cuartos, no vas a dejar tu trabajo estable con un sueldo fijo. Y yo dije, hostia, pues es verdad. Y yo sí que tenía la idea de, bueno, pues trabajo, hago mi dinero y ya emprenderé cuando se me ocurra algo que me baje del cielo. Entonces se me planteó la posibilidad de entrar aquí a Colección NFT y tal, y entré. Y por ejemplo, una frase que me dijo un amigo, que lo conocí en la carrera, que también, que lo quiero mucho, que ella sabrá quién es, y la frase es, lo contrario al éxito es no hacer nada. No el fracaso, sino no hacer nada. Si tú esperas que te venga todo el mundo y te lo dé todo hecho, regalado, y mira, ahora haces esto y esto y ya eres rico, negro. Te mueves y si no te has movido no tienes derecho a llorar luego. Para mí eso lo aprendí hace poquito, porque yo llevaré 4 meses en la empresa y es algo que me estoy dando cuenta y que es así. Que no tengas miedo, para adelante, y si te equivocas, te has equivocado, ya está. Pues mira, justo ahora me acabo de acordar una cosa, que encima pues, se puede vincular un poco con el tema NFTs, a lo mejor un poco más espiritual, pero a mí me gustan mucho estas cosas, y es el tema de romper tus creencias. O sea, muchas veces cuando pensamos que, por nuestro ego, que pensamos que sabemos todo, y no es así, y justo se puede vincular con esto, porque muchas veces la gente, sobre todo en este país pasa mucho, la gente se piensa, no, esto es una estafa, tal. Rompe tus creencias, intenta
dejar que entre información por tus oídos y luego la filtras, lo piensas y lo reflexionas. Pues muchas veces pecamos eso, de que pensamos que lo sabemos y muchas veces no nos paramos a escuchar y entender realmente el porqué de las cosas. Y yo pienso que eso es bastante importante y lo aprendí hace mucho, o sea, hace un poco, porque a mí me pasaba a veces también de con otras cosas de decir, esto no tiene ni idea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de gimnasio y demás, y a lo mejor pues voy a escuchar que lleva 6 meses entrenando, pues a lo mejor me puede decir algo que me puede servir a mí. O sea, Sí, que sí. eso es algo que romper un poco tus barreras mentales y decir, vale, voy a dejar escuchar y luego filtro y pienso. Perfecto, vale. Y ahora, ¿libro o podcast que recomienden? No sé si ustedes son mucho leer o de escuchar podcast. Yo hace poco he empezado con la habitual lectura, Sí. hace como un añito. Buah, yo igual, yo antes odiaba leer y siempre lo he dicho, pero a tema de desarrollo personal y todo esto me gusta y leo prácticamente todos los días, así que tal. Entonces, no sé si quieren recomendar alguno. A ver, yo es que como es en eso, me lío muy poco. Me he leído de Despierta Gigante que lleva dentro, de Tony Robbins, y el de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, que me ha encantado, o sea, me parece un máquina, un psicólogo de la hostia, y sobre todo eso, el de las 12 reglas me parece brutal. Buah, pues echarle un ojo, porque ese la verdad que De los más famosos. no lo conocía. Sí, yo relaciono un poco con el tema que decía antes de emprender o ser asalariado y tal. Rich Dad Poor Dad, sí que me lo leí, no es una lectura muy extensa tampoco, No, pero sí, caes en muchas cosas que no, o sea, piensas cosas que no habías creído nunca y dices, hostia, pues sí, es que es verdad, y me estás dando secretos que yo los considero así, como secretos y está a la mano de cualquiera. Lo que pasa es que tienes que tener esa voluntad de querer leerlo. Y para mí me aportó mucho. Yo la verdad que la lectura poco y el podcast tampoco, pues un canal de YouTube. pero sí que alguien que para mí es un referente, Gary Vee. Pero Gary Vee ya no solo a nivel de NFT ahora que está, sino a nivel ya de su filosofía, lo que sabe, lo que ha conseguido y cómo comunica las cosas. Para mí es un tipo que podemos decir que es gurú, pero no lo englobaría como el perfil de gurú que todos conocemos como vende humos y tal. No, para mí ese tío es un emprendedor brutal y Sí. con las cosas muy claras. Y yo sí que recomiendo que sigan en sus redes sociales el podcast que tiene, no lo escucho, pero sí que todo el contenido que sube en redes y tal, que es más ameno. Increíble. O sea, ese tío para mí es un referente y yo animo a todo el mundo que al menos le eche un ojo y ya luego verás si le gusta o no. Que por cierto al principio si lo seguís, es muy directo y muchas Sí, veces sí. te cae hasta mal, pero Sí. luego ya dices, hostia, tienes razón. Pues yo les voy a recomendar un podcast que se llama New Level Experience y no hablan tanto de emprendimiento y tal, hablan muchas veces de la vida y no sé qué, creo que son dos argentinos, si no me equivoco, y es brutal, es mi podcast favorito ahora ¿Sí? mismo. Así que luego sí que les Bueno, paso el link eso porque me la parece. verdad que está muy chulo. Y en redes, uno de los chicos es un crack, o sea, sube un contenido de loco, tiene un montón de seguidores y tal. Y pues nada, la última cosa, sí, ya para acabar, la pregunta del anterior invitado, porque hacemos que se relacione una cosa con la otra, que es ¿a qué le tienen miedo como empresa, como colección NFT? ¿Qué es lo que le tienen miedo que pueda pasar? A los hackers. Ah, Yo creo que, a ver, más o menos todos vamos por el mismo lado. Sí, O sea, que no acabe funcionando, básicamente, ¿no? O sea, yo tengo miedo al crecimiento lento. también, sí. Porque es un sector en el que si alguien entra con mucha pasta y con los contactos adecuados, Te hay adelantas por la pastel, hay pastel para todos, incluso si pasa, puede haber pastel para todos, pero si alguien entra un player grande con los contactos, sobre todo los contactos, ya no con el dinero, con los contactos adecuados, te come el Más pastel. rápido. Ese es, para mí es el miedo que puedo tener yo. Pues me gustó mucho, la verdad, que tienes razón que los contactos es lo más importante ahora mismo, yo creo, o de lo más importante. Contactos y dinero. Incluso a veces tienen las dos ya. más los contactos que el propio dinero, ¿eh? Sí. Muchas veces sí. Puedes tener mucha pasta y palmarla, pero con los contactos puedes llegar muy lejos. Perfecto, pues aquí dejamos el episodio de hoy. Abajo estarán todas las redes sociales de Colección NFT. Y nada, un placer traerles, espero que lo hayan pasado genial. El nuestro. Y ahora vamos a echar unas cervecillas, un poco de networking, ¿no? Claro. Y pues nada, suscríbete y sígueme en Spotify para que estés
estés al tanto de todo. Y en TikTok, que le estamos dando mucha caña. Y algún vídeo se ha hecho medio viral. Así que a seguirme todo. Así que nada, un saludo. Chao.